Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, se ven bonitos todos. A ver, una sonrisita. Qué bueno, muéstrenme los dientes. Se ven bien, de verdad que se ven muy bien. Hoy estoy súper contento porque vamos a estar compartiendo una nueva serie en el libro de Nehemías. Pero antes de entrar a la serie, como el domingo pasado, el Señor me ha puesto en mi corazón que les obsequie algunas cositas. Y hoy traigo dos devocionales que quiero obsequiar hoy para las personas que quieran que quieran desarrollar una vida devocional diaria. Este es un devocional de 365 días, es decir, un devocional diario. Así que si usted está acá y usted quiere hacer de su día a día una vida de oración, este es un buen momento para comenzar o una buena herramienta para comenzar. Así que el primero que levante la mano se lleva uno. Ok, ahí tengo a... ven acá. Omar, ven acá. Omar primero. Véngase, Omar. Ahí tienes para que lo hagas con tu esposita. ¿Sí? Eso. No pierdan un día, ¿ok? Ok. Y la segunda es para la segunda persona que levante la mano. ¿Son ustedes dos? Ok. Ana, véngase. Te va a bendecir muchísimo este devocional, Ana. Todos los días léalo y busque sabiduría en la palabra de Dios. Amén. Amén. Una vez escuché de un sabio que uno de los mejores obsequios que podemos darle a las personas es conocimiento. Más que regalos, más que obsequios físicos, conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento va contigo y hace parte de tu carácter. Eventualmente se une a ti y define lo que tú vayas a hacer, incluso en el futuro. Así que más que dinero, más que oportunidades, más que puertas abiertas, necesitamos conocimiento. Amén. El Señor, bendice esta palabra, bendice este tiempo que vamos a tener y te pido de que pueda, Señor, ministrarnos en gran manera hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar una serie hablando sobre el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías es uno de los libros más impresionantes del Antiguo Testamento cuando tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. El libro de Nehemías describe una etapa en el pueblo de Israel que fue una etapa crucial, una etapa que cambió el destino del pueblo de Israel en ese momento en el que estaban viviendo. Entonces, para crear el contexto, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a leer juntos Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Y ese va a ser nuestro contexto del día de hoy. Entonces, vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Y lo vamos a tener en la pantalla, si no me equivoco. ¿Sí está? No, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo. Tengo la Biblia aquí, usted sígalo con su vista. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispensión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Puede sentarse. Una de las cosas que más me impresionan de Nehemías era el hecho de que Nehemías, él no conocía Jerusalén. Él de hecho fue uno de esos hijos que nació en la cautividad en otras naciones mientras eran esclavos, mientras ellos habían sido tomados por naciones como Babilonia. Y él nació en el exilio, de manera que no conoció nunca Israel, no conocía las puertas de Jerusalén, no sabía. Lo único que él conocía era lo que sus padres les habían contado. Pero puedo ver en el carácter de Nehemías que sus padres hicieron un buen trabajo en enseñarles los valores de su pueblo y los valores de su Dios y los valores de su fe. Porque Nehemías tenía un celo por Dios y un celo por el pueblo de Dios, al punto que cuando le llega la noticia que el pueblo de Israel estaba en decadencia y estaba en muy mal estado, dice la escritura que lloró amargamente. En la traducción en inglés dice que él, la palabra que se usa es he wept. Y la palabra wept en inglés no es nada más llorar, pero es llorar amargamente. Es ese tipo de llanto que viene de lo más profundo del corazón. Ese tipo de llanto cuando tú pierdes a un ser querido, cuando tú pierdes algo que es muy valioso para ti. Es ese tipo de llanto que no es nada más que ese que te puedes limpiar los ojos y seguir caminando como si nada sucedió, sino es ese tipo de llanto que marca tu vida para siempre. Ese fue el llanto del cual Nehemías estaba mostrando mientras supo todo esto. Pero es necesario que entendamos un poco también la historia de Nehemías. Este acontecimiento tiene lugar bajo el imperio de Persia. El pueblo de Israel había sido cautivo por el pueblo de Babilonia. Eventualmente el pueblo de Babilonia fue capturado por el pueblo de Persia. Y el pueblo de Persia, ellos se apoderaron ahora de los pueblos de Israel, del pueblo de Babilonia. Y el gran rey Ciro, que de hecho es un nombre muy profético que se usa hasta en estos días, fue un rey que temía de Dios y le permitió a los cautivos de Jerusalén, a los cautivos de Israel, regresar a su pueblo, a su nación, para que pudieran reconstruir su ciudad. Pero cuando este hombre le permitió al pueblo de Israel volver, muchos decidieron irse y otros decidieron quedarse en la cautividad, porque pues este rey no era un rey malvado como los que habían tenido antes estos pueblos paganos. Así que muchos de ellos se marcharon a Jerusalén, pero nos encontramos con algo muy interesante, porque desde ese momento de la primera puerta que se abre para que los exiliados vuelvan a casa, habían pasado 90 años hasta en el momento que nos encontramos con Nehemías, lo que quiere decir que este pueblo que estaba cautivo fue enviado y se les abrió la puerta para regresar a su pueblo, pero fallaron en reconstruir la ciudad. Es decir, fueron aquello de donde Dios los había llamado,
pero fallaron en lo básico, que era reconstruir los muros y la ciudad y volver a tener esa protección y ese nombre que le había sido dado. Ellos volvieron, construyeron sus casas, pero los muros de Jerusalén estaban destruidos. Y para que ustedes entiendan un poquito, una nación que no tenía murallas, que no tenía muros, en esos tiempos era una nación que representaba muchas cosas. Primero representaba vergüenza delante de todas las otras naciones. ¿Por qué? Porque no tenían cómo ellos defenderse. También eran frágiles y lógicamente débiles a cualquier ataque de cualquier enemigo, porque no habían paredes. ¿Ustedes se acuerdan los muros de Jericó y cómo ellos estaban confiados porque el pueblo de Israel no podía penetrar esos muros grandísimos que los protegían? Y fue cuando el pueblo de Israel rodeó la ciudad de Jericó por 7 días, y en la séptima vez, el séptimo día, fue cuando clamaron y los muros cayeron. Pues asimismo eran las ciudades que tenían que hacerlo para protegerse, y el pueblo de Israel estaba completamente a la intemperie, no estaba protegido, estaba en decadencia, estaba mal, se burlaban todas las naciones de ellos, y habían pasado 90 años donde ellos se habían acostumbrado a vivir en decadencia. Es interesante entender esto y aplicarlo muchas veces a muchas personas, y cómo muchas veces nos acostumbramos a vivir en decadencia. Y aunque tenemos la oportunidad de construir nuestras vidas, de construir nuestras familias, de tomar decisiones diferentes en nuestras casas, decidimos no hacerlo porque de repente llegó un momento de comodidad y de complacencia en nuestras vidas, donde decidimos simplemente vivir el día a día sin importar lo que nos depara el futuro. El pueblo de Israel aprendió eso, aprendió a vivir de esa manera, y por eso no prosperaban, no salían adelante, estaban en decadencia, expuestos a la intemperie a todos sus enemigos. Cuando esta noticia llegó a Nehemías, Nehemías era un hombre judío que servía como copero del rey Artajerjes I de Persia. Y yo quiero que tú entiendas que el ser un copero del rey no era nada más el probar el vino del rey. O sea, el ser un copero del rey era una posición de extrema confianza. En otras palabras, el trabajo del copero del rey era mantener el rey vivo. Porque él tenía que probar, en primer lugar, tenía que probar todos los vinos, la comida, todo lo que el rey iba a probar y a comer. Él tenía que ser el primero en probarlo. De manera que el copero del rey era la persona que estaba a más riesgo de morir que cualquier otra persona en el reino, porque el rey históricamente recibía muchos ataques y muchos atentados contra su vida. Entonces la línea de defensa del rey y de los faraones eran sus coperos. Ellos tenían que probar la comida y esperar ahí unos minutos para ver si nada sucedía, y si todo estaba bien, ok, ya puede comer tranquilamente, ya puede tomarse su vino. Imagínate tener el trabajo de un copero, donde tú tienes que probar cosas que pudieran estar envenenadas, y tú tienes que ser el que pague el precio. Así era la confianza que el rey Artajerjes le tenía a Nehemías. No solo eso, pero la posición de copero del rey era una posición política. Era una posición de alta influencia. El copero del rey era una de las personas más cercanas al rey. El copero del rey era una persona que estaba escuchando claramente lo que el rey pensaba, lo que el rey planeaba. Muchas cosas que se discutían políticamente en las naciones eran escuchadas primero por el copero. Era un hombre cercano al rey, de confianza. Y yo creo firmemente que él jamás se imaginó que Dios le había llevado a ser un hombre tan importante en el reino de Dios para este tiempo determinado. Muchas veces nosotros no apreciamos las oportunidades que tenemos o las puertas que se nos abren, pero quiero decirte que siempre hay un propósito en las cosas que Dios hace. Y a veces no lo vamos a entender en el momento, pero si nosotros seguimos fielmente caminando con Dios, Él nos va a mostrar eventualmente el propósito por el cual nosotros quizás entramos allí, pasamos por esto, nos sucedió esto, aquello sucedió. Siempre Dios tiene un plan, nada lo toma por sorpresa. Él siempre tiene un plan.
Entonces esta historia se sitúa alrededor del año 445 antes de Cristo, aproximadamente 90 años después del regreso de los primeros exiliados. Ahora, es interesante también entender algo importante. Nehemías tenía comodidad, tenía influencia, tenía seguridad. Él tenía una vida hecha. Él no necesitaba ponerlo todo a un lado e irse y perderlo todo e irse a Jerusalén. Él quizás, si yo hubiese sido Nehemías, yo quizás hubiese mirado a los hermanos que me trajeron la mala noticia y le hubiese dicho, qué malo, si voy a estar orando por ellos. Porque generalmente nosotros no tomamos riesgos. Los riesgos para nosotros son muy costosos y a veces los riesgos que tomamos son muy medidos y son muy cuidadosos porque no nos gusta tomar riesgos, pero la vida en Cristo es una vida de riesgos. Si tú quieres caminar y ver la gloria de Dios, te va a tocar tomar decisiones que van a costarte mucho. Muchas veces van a costarte la comodidad, la seguridad de algo o de alguien. Muchas veces vas a tener que dejar amigos a un lado para seguir el propósito de Dios. Muchas veces vas a tener que dejar tierras, situaciones para seguir el propósito de Dios. Muchas veces vas a tomar decisiones que van a costarte mucho, pero el premio que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú puedas perder por Él. Jesús lo dijo de esta manera: nadie que deje padre, madre, casa, hermano, familia o lo que sea por mi causa quedará sin recompensa. Absolutamente nadie. De manera que lo que tú dejes por Dios, ten seguro que no será recompensado por el hombre, sino que será recompensado por el mismo Dios de los cielos. Y no hay honra y recompensa más grande que la que viene de Él. ¿Cuántos quieren ser recompensados por Dios? Esa recompensa es una recompensa que no tiene igual, que no se compara a nada. Los muros de las ciudades antiguas determinaban no solamente la condición de la ciudad, pero también la condición de las personas. Entonces podemos ver que había una complacencia, que había de alguna manera una corrupción en el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque muchas veces lo externo es un reflejo de lo interno. Si por ejemplo tú vas a una casa y visitas a un amigo y ves esa casa desordenada con todo patas arriba. Una cosa es que haya habido una fiesta y hayan los niños hecho un despelote, eso es una cosa. Pero si eso es un estado normal de tu casa, eso puede ser un reflejo de algo interno en tu vida. Entonces es necesario muchas veces evaluarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué toda mi vida es un mes? Muchas veces las cosas externas son simplemente un reflejo de lo que está sucediendo internamente. Es por eso que es bueno siempre escudriñar nuestros corazones y decirle: Señor, si hay algo en mí que no está bien, si hay algo en mí que no te agrada, si hay algo en mí, Señor, que no estoy haciendo bien, te pido que tú puedas mostrármelo para yo poder arrepentirme y salir adelante de esta situación. Ahora, la Biblia nos dice algo muy importante. Nehemías, en el versículo 4, dice que cuando él escuchó estas palabras, dice: me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. A Nehemías le sucedió algo muy, muy interesante. Nehemías sintió un peso por el pueblo de Israel. Sintió una carga. ¿Alguna vez has sentido una carga por alguien o por algo? ¿Alguna vez has sentido una carga en tu vida? Quizás por algo que Dios ha puesto en tu corazón a hacer y no lo hiciste. Algo que tú sabes que Dios te ha llamado a hacer y es como una carga que nadie la tiene más que tú. Y a veces tú dices: ¿por qué es que otros no se apasionan como yo? Por ejemplo, yo tengo una carga por la comunidad hispana en mi lugar donde estoy. Tengo una carga por la iglesia. Y muy temprano en el ministerio entendí que esa carga no es de todo el mundo.
Y yo esperaba que todo el mundo respondiera como yo estaba respondiendo. ¿Y por qué la gente no está fiel y no viene temprano y no está orando y no está buscando de Dios como yo? Porque yo estoy... Pero yo entendí que ese peso era un peso mío. Era una carga que Dios me había dado a mí. Y quizás no era de muchas personas. Claro, sin embargo, tú puedes invitar a las personas a que también compartan la carga. Eventualmente Dios les descubre que esa carga también es de ellos. Pero si no es de ellos, no es de ellos. Y uno no puede hacer que otro ame y quiera hacer las cosas que nosotros sentimos una carga para hacer. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a no depender de la gente, sino de Dios. Porque cuando tú dependes de la gente no tiene la misma carga que tú. Y no van a responder de la misma manera que tú. Y no van a estar contigo hasta el final como tú crees que van a estar. Es por eso que muchas veces vivimos decepcionados de la gente, porque pensamos que iban a estar hasta el final y nos dejan cuando más los necesitamos. Es por eso que incluso hasta familiares no están allí para nosotros cuando más lo necesitamos. Es por eso que tú debes y yo debemos entender que nuestra mirada siempre tiene que estar arriba y nuestra dependencia viene de Dios. Nuestro socorro viene de Él y Él no nos dará su espalda ni nos abandonará y estará con nosotros. Porque su propósito está ligado a la carga que Él nos ha puesto. Es por eso que Él dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido o has tenido una visión para tu vida, una carga, algo que Dios ha puesto en tu vida a hacer? ¿Hay alguien aquí que ha tenido esa visión? Levante su mano. Los visionarios, aquellos que tienen algo en mente que quieren lograr en la vida. Levante su mano. Todos. Yo pienso que la mayoría. Si usted no tiene una visión para su vida, algo que usted está luchando por entonces quizás debe sentarse y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que quiero yo en la vida? Todos necesitamos tener una meta. Todos necesitamos algo por qué luchar, por qué creer, por qué pelear. Las personas mueren temprano cuando no tienen nada por qué luchar. Una de las cosas que sucede con las personas ancianas cuando se retiran, si no tienen nada por qué luchar, generalmente decaen rápido. Decaen, su salud decae y van en picada y en poquitos años los vemos despidiéndose de este mundo. Entonces por eso es que tú tienes que encontrar siempre algo por qué luchar. Y si no lo tienes, búscalo. Pueden ser tus nietos pueden ser un buen motivo para luchar. Tus hijos pueden ser un gran motivo para luchar. Quizás un negocio que quieras tener, un estatus, de repente una posición económica. Algún día yo quiero ser libre de deudas y no quiero deberle a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa quizás puede ser una meta que tú quieres perseguir. Entonces, si la tienes en mente, eso te va a levantar todos los días a trabajar duro y a ahorrar y a ganar dinero y a tratar de hacer esfuerzos para salir de esas deudas y eventualmente alcanzar eso que anhelas. Lo cierto es que todos de alguna manera hemos tenido una visión. Eso es una carga. Eso es una carga. Ahora, ¿alguna vez te ha sucedido que tú tienes una visión y de repente Dios viene y te comparte su visión y es completamente contraria a la tuya? Y te toca ahora tener que rendir tus ideas, tu agenda, tu propia visión para alcanzar la agenda y la visión de Dios en tu vida. Generalmente eso sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a tener nuestros planes e invitar a Dios para que venga y los bendiga. Pero nunca nos hemos puesto en la posición de preguntarle a Dios cuáles son tus planes para mi vida y cómo puedo yo unirme a ellos. ¿Sabes por qué? Porque si yo pongo en práctica y persigo mis propios planes, hay la cantidad de la estadística de que pueda fallar sube mucho. Pero si yo decido seguir los planes de Dios, la estadística de que pueda fallar baja muchísimo. ¿Por qué? Porque es un plan perfecto. Muchas veces decimos, el tiempo de Dios es perfecto.
Muchas veces decimos, los planes de Dios son perfectos. Bueno, no es en vano, eso es real. Los tiempos de Dios, los cronos de Dios, el tiempo determinado de Dios siempre es perfecto. Sus planes siempre son perfectos. Es por eso que, ¿qué mejores planes que seguir sino que los planes de Dios? Entonces yo prefiero seguir los planes de Dios para mi vida, que son perfectos para mí, que seguir mis propios planes. Quizás yo tenga el plan de vivir en Japón. Quizás yo tenga el plan de mudarme a Sudamérica de nuevo. Quizás yo tenga el plan de ser un abogado, de ser esto y de ser aquello. Y quiero que Dios venga y me ayude. ¿Y qué tal si de repente esa no es la visión de Dios para mi vida? ¿Qué tal si Él quiere otra cosa distinta para mí? Entonces, ¿cómo puedo yo saberlo? Yo tengo que llegar a un punto donde yo me humillo delante de Dios y le pregunto, ¿cuáles son tus planes para mí? Y yo creo que el reto de la iglesia y de cada persona hoy es preguntarle a Dios, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Y cómo yo puedo unirme a esos planes. Versus yo decirle a Dios cuáles son mis planes y decirle que me ayude a cumplirlos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces sucede que esos planes, como no son de Él, Él no va a ayudarnos a cumplirlo porque quizás Él sabe que como no son de Él, no nos van a hacer bien. Tú sabes, como que dice, ay, pero es que yo lo amo, yo no lo quiero dejar. Ese es el hombre de mi vida, ese negro es el hombre de mi vida. Dios, ayúdame a mantenerlo. Y Dios te está gritando y está diciendo, ese no es tuyo. Entonces tú sigues peleando en contra de Dios y eventualmente el hombre te daña, te hiere, te maltrata y eres marcada y ahora tienes que vivir con una carga de falta de perdón, de raíz de amargura, de todo eso. Entonces Dios siempre tiene un plan y sus planes siempre son los mejores. Entonces nosotros tenemos que humillarnos, pero esa palabra es una palabra más fácil que decirla que hacerla y que practicarla. Pero la humillación tiene que ver rendimiento, tenemos que rendirnos a Él. Y esa palabra es un poco difícil para el hombre porque nosotros queremos caminar en lo que es seguro para nosotros, lo que es conocido. Queremos asegurarnos de que los pasos que estamos dando son familiares. Es algo que yo puedo de alguna manera estar seguro de que nada me va a suceder. Pero caminar en lo desconocido es algo que no nos hace fácil. Pero eso es el contraste en la vida del cristiano. Dios nos está llamando a vivir una vida en lo desconocido. ¿Por qué lo desconocido? Porque es donde nosotros podemos confiar completamente en Él. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, es allí donde lo desconocido de repente se hace conocido. ¿Por qué? Porque no hay mayor cumplimiento en nuestras vidas que estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, es allí donde Dios se glorifica. Otra enseñanza que aprendemos de Nehemías es su llamado. El versículo 4 dice, tan pronto como oí estas palabras me senté y lloré y estuve lamentándome durante días y continué ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Esta fue una carga que llegó en él y esto nos muestra que antes de que Dios dé una visión, primero mueve el corazón con una carga. Antes de Dios enviarte a hacer algo, Él primero va a poner una carga en tu corazón. Es por eso que tú no puedes actuar emocionalmente. Cuando se venga una idea a la mente, oh, voy a hacer un negocio, ¡prum! Jump, y empiezas a registrar la compañía, empiezas a hacer todo sin ni siquiera sentir la carga y el peso para lo cual esa idea está llegando. O de repente estás con un grupo de personas o una decisión específica para ti, para tu familia, para tu matrimonio, tus hijos, y la tomas a priori sin pensar, sin meditar, sin saber de que de repente no es la voluntad de Dios. No todo lo que te llega a la mente es de Dios. Y a veces le ponemos el nombre de Dios a todo. Oh, se me ocurrió algo, ese es de Dios. No, muchas veces lo que se te ocurre es cuestión tuya. Es tu idea. Es que está ligada a tu propia concupiscencia, a tus propios deseos. Y mayormente las cosas que se nos ocurren están ligadas a nuestros propios deseos. A menos de que nuestros deseos estén rendidos a los deseos de Dios. Es por eso que debemos entender que Él nos está invitando a llevar el yugo. Y el yugo es algo importante que debemos entender. En Mateo 11,
29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú tienes una carga, tú debes entender que hay cargas que son de Dios y hay cargas que no son de Dios. Pero ¿cómo yo sé que una carga es de Dios, pastor? Gracias por preguntarme. Lo primero que debes entender cuando una carga es de Dios es algo muy importante. Y antes de entrar allí, quiero primero decirte la diferencia entre el yugo. El yugo era algo que se le ponía a los bueyes, a los toros, a los animales que labraban la tierra. Ellos le construían un yugo que se le ponía en su cuello, pero ese yugo era diseñado con las medidas exactas del cuello de ese animal, al punto que se lo ponían y el animal funcionaba y ese yugo no era una carga para él porque estaba hecho para él. Pero si ese yugo era quitado y se lo ponían a otro animal que tenía un diferente contextura, otro peso, quizás más grande o más flaco, ese yugo terminaba dañándole su columna, hiriéndolo y eventualmente causando daños severos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros estamos usando el yugo equivocado. Y la razón por la que estamos sufriendo muchas veces y luchando para lograr eso que supuestamente queremos alcanzar es porque estamos bajo un yugo que no fue hecho para nosotros. ¿Por qué? Porque el yugo que Dios habla, dice, mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. La palabra fácil no es que todo te va a salir fácil. La palabra fácil es simplemente que va a ser cómodo aunque la situación sea difícil. La palabra mi yugo es fácil es que aunque estés pasando por el medio de la sombra de muerte, no temerá tu corazón porque Jehová está contigo. Ese yugo que es ligero, que es fácil, es que aunque andes en medio de enemigos, no temerá tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo. Dios está rodeándote y puedes estar confiado en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de los problemas. Puedes estar tranquilo porque el yugo es fácil y es ligera la carga. Y cuando otros se desvanecieran en ese problema, tú de repente sigues de pie. Otros deberían estar muertos, pero tú estás vivo. Otros deberían estar acabados, pero tú estás caminando. ¿Por qué? Porque el yugo del Señor es ligero. Es fácil, tú lo puedes cargar. Hay personas que dicen, ¿cómo es que usted, pastor, puede hacer homeschool? Dice, eso es una locura, yo no aguanto a mis hijos ni una hora. Imagínate estar con ellos todo el día. ¿Cómo hacen ustedes eso? Mi esposa y yo hacemos homeschool desde que Santiago comenzó la escuela. 5 años, ya tiene 12. Y ahora los otros 2 también están en homeschool. Estamos también haciéndole homeschool a ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hace ella? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es la paciencia que debe tener para enseñar a esos niños? Es porque ese es el yugo que Dios le ha puesto a ella. Y es ligero, es fácil. Y aunque no es, la situación no es fácil, pero a ella se le ha dado la gracia para hacerlo. Tú tienes la gracia de Dios para hacer lo que Él te ha puesto, aunque sea difícil, aunque sea complicado. El problema, a veces, los problemas tú no los puedes ver como oposición. ¿Tú sabías que a veces los problemas son... ¿Tú sabías que los problemas a veces Dios los permite porque Él sabe que tu yugo está hecho para llevar esa carga y estar tranquilo, construir tu carácter, crecer y pasar al otro lado? Entonces Dios dice, yo te puedo confiar problemas porque yo sé que vas a salir adelante. Porque yo nunca te dije que tu vida iba a ser llena de paz. Incluso te dije que en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo tengo una palabra para ustedes dos. La prueba que ustedes han estado pasando durante este tiempo, el Señor les ha dado la gracia para superarla. Aunque a veces ha llegado momentos en que parece que ha llegado hasta el final, que ya no pueden más, y de repente amanece el siguiente día,
y viene la siguiente semana. Y miran atrás y dicen, yo pensé que estábamos acabados, pero aquí estamos todavía. Es porque el yugo es fácil y ligera su carga. Él les ha cedido la gracia para atravesar esta prueba. Y van a pasar al otro lado. Y cuando estén en el otro lado van a mirar todo el recorrido y van a decir, gloria a Dios, porque nos dio de su yugo que fue fácil y ligera y pudimos atravesar el valle de sombra de muerte. Pero Él está con ustedes, don Pancho y Eliana. Él está con ustedes, no desmayen, porque su yugo es fácil y ligero. Y va a estar con ustedes, no los va a desamparar. Yo no sé qué carga estás cargando tú, pero cualquier sea tu carga, te quiero decir que Dios te ha dado el yugo para cargarla. Esos toros cargan unas piezas, en ese entonces eran de madera, ahora son metales, que arrastran para poder preparar la tierra para siembra. Y eso es algo muy difícil de arrastrar. Pero esos toros, esos machos cabríos, pueden arrastrar eso sin ningún problema, ni marcas, porque el yugo está hecho específicamente para ellos. Entonces, ¿cuál es el yugo que Dios te ha dado? Y a veces le damos una connotación mala al yugo porque pensamos que el yugo es malo, pero Jesús dice, no, mi yugo, no el yugo del mundo, sino mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es ligera la carga? Porque cuando tú caminas en el Señor te das cuenta que no, lo que el Señor te permite a ti vivir y atravesar, tú no tienes que atravesarlo con tus propios esfuerzos, sino que Él te da la gracia para que tú puedas atravesar tus problemas y los valles de muerte y de sombra que atraviesas. Es por su gracia, y su gracia es un regalo de Él, es un regalo inmerecido. Tú no te lo puedes ganar, tú no puedes calificar para ello. Lo único que te califica, si se puede decir, para que poseas la gracia de Dios es que creas en el Señor Jesucristo. Y cuando tu confianza está puesta en Jesús, gracia es provista. Y cuando te creas el más pecador, la Biblia dice que donde abunda el pecado, mayormente abunda la gracia de Dios. Cuando creas que no calificas, allí es cuando más gracia hay para ti. Cuando crees que fallaste, ahí es cuando más gracia hay para ti. Cuando te des cuenta que en tus fuerzas no puedes, allí es cuando la gracia de Dios se hace perfecta en tu vida. Es la gracia de Dios, no es mis fuerzas. Entonces es necesario entender que Nehemías entendió que esa carga era de él tomarla. Y él hizo dos cosas. Dice que él obedeció. ¿Y qué? Y tomó acción. Él aceptó el llamado de lo que Dios le estaba poniendo. Y él dio los pasos para caminar en base a lo que Dios le estaba llamando. Entonces es necesario que nosotros, así como Nehemías, entendamos cuándo la carga es mía y cuándo la carga es de Dios. Ahora, ¿cómo puedo verificar esto? Bueno, simple. Te voy a decir, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es, para verificar si esto es de Dios, la primera pregunta es, ¿suena como Dios? Y cuando te digo suena como Dios, es decir, está alineado a sus escrituras. Está alineado a lo que la palabra sostiene. Es bíblico. ¿Será que esto es sostenible por las escrituras? ¿Será que esto se parece a lo que Dios me ha prometido en su palabra? La segunda pregunta que debes hacerte para saber si esto es de Dios es, ¿se ve como Dios? ¿Se mira como Dios? Y cuando digo se mira, es decir, que debes entender que si tú lo puedes lograr con tus fuerzas, es muy posible que no sea de Dios. Porque si es de Dios y se mira como Dios, solamente Dios lo puede hacer posible. Es por eso que requiere fe y confianza, porque solamente un milagro lo puede hacer posible. Solamente la mano de Dios lo puede hacer posible. Entonces, es una pregunta que debes hacerte. La tercera pregunta es, ¿se siente como Dios? Y cuando digo se siente, me refiero al corazón de Dios es evidente en ello. Es decir, no es mi orgullo personal, no es mi propio deseo,
No es algo que yo siempre he querido lograr en la vida, sino que es algo que en realidad es de Dios. Y tú dices, esto es de Dios. Esto se sostiene en las Escrituras. Esto está compatible a lo que Dios quiere para mí, lo que me he escuchado, lo que me ha dicho. Y la última pregunta que debes hacerte para saber si es de Dios es, ¿resuena con otros? Y cuando digo resuena con otros, me refiero a consejeros confiables que lo confirmen. Tú nunca puedes tomar decisiones solos. Yo siempre me entristezco cuando veo familias que hacen cosas y de repente entran en diferentes problemas y ahí es cuando nos llaman. Nos dicen, no, que estamos ahora en esta crisis y todo eso. Y yo digo, pero ¿por qué no me avisaste cuando estabas tomando las decisiones? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no consultaste? Pastor, ¿qué le parece esta idea? Estamos a punto de hacer esto. Queremos hacer este cambio en casa, con los niños, o queremos mudarnos a este lugar, o lo que sea. Consúltalo. No pienses que tú lo sabes todo. Yo quiero hacer un testimonio personal de un hermano, Edson, ustedes lo conocen. Edson estaba acá, él ha venido desde que estábamos allá en Franklin. Y él se le abrió una oportunidad para irse a otra ciudad a ser parte de un ministerio con su esposa y su familia. Iban a ser una parte activa en el ministerio, era lo que en ese momento se percibía. Y Epson hizo algo que muy pocas personas hacen, y yo debo decirlo de esa manera. Epson me llamó y me invitó al proceso. Y me dijo, pastor, esto es lo que está sucediendo. Nos están llegando estas invitaciones, estas propuestas, y nosotros no sabemos qué hacer. Suena bien, se ve bonito, es lo que siempre hemos soñado, pero no, queremos traerle a usted para que usted ore con nosotros y nos dé su consejo. Y me trajeron a la oración y yo estuve orando con ellos y discutiendo todos los ins y los outs y los pros y los contras y todo eso. Y de repente ellos tomaron una decisión sabia y al final de cuentas no tomaron la decisión de irse porque pesaron la balanza y se dieron cuenta que no era lo que pensaban y que el hecho de haber consultado y haber tenido ese consejero y esa voz consejera les ayudó a tomar la decisión correcta. Pero ¿qué hubiese sucedido si él hubiese tomado la decisión y se hubiese ido y se encuentran que no era lo que esperaban? Y ahora me llama, me dice, pastor, estamos por aquí en Alabama y no sabemos a dónde ir. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a consejeros. No tiene que ser yo, pero que tengamos a alguien fuera de nosotros que pueda darnos un consejo sabio y que pueda traer luz diferente a la situación que yo estoy tratando de discernir. Porque eso me va a ayudar a que yo pueda entonces tomar una decisión más apropiada. Es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿resuena esto con Dios? ¿Cómo yo sé si lo que Dios me está poniendo es de Él? Bueno, déjame consultar con Belki. Belki, hermana, quiero que ores por mí porque esto me está poniendo el Señor en mi corazón, pero no sé si es de Dios. ¿Qué piensas? Si sientes algo de Dios, compárteme tu idea, tu pensamiento. Invitar a una persona que tenga interés por mi bien, por supuesto, y que quiera lo mejor para mí, que quiera orar por mí. Y entonces invitar a esa persona para que pueda darme consejos. Es importante que nosotros entendamos eso. Cuando mi esposa y yo estábamos a punto de empezar la iglesia, yo recuerdo que yo estaba viajando mucho con mi grupo musical, yo tenía una banda de música y estamos viajando y tenía muchas fechas ya alineadas. Tenía iglesias que me habían invitado en diferentes estados y todo eso. Y estábamos con mi esposa y de repente, en ese momento, yo estaba en una iglesia y un pastor me dice, Rafael, el Señor te está dando un rebaño. Y yo, wow, gloria a Dios, porque yo siempre pensé que yo iba a terminar siendo un pastor en mis 50 por allí. Entonces, yo tenía apenas 32 años. Entonces, ahorita tengo 34, pero no. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo empiezo a escuchar esa palabra. Y mi esposa y yo nos predicaban y nos daban profecía juntos. Todo el tiempo el Señor les está dando un rebaño, les está dando un rebaño. Y pasó 3 meses en que donde quiera que íbamos a predicar, nos decían la misma palabra. Parece que todos los pastores estaban coordinados. Y nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora,
Y yo tenía una agenda hecha, yo tenía sueños, yo quería grabar mi segunda producción. Mi primera producción fue prenominada a los Grammy. Yo decía, ya vamos a alcanzar el estrellato. Mi mente estaba puesta en otra cosa distinta. Yo quería ser un adorador que viajara en el mundo y que hiciera estadios llenos y todo eso. Y esa era mi mente, esos eran mis planes, ese era mi yugo, el yugo que yo me había puesto. Pero Dios vino e interrumpió ese yugo y me dijo, yo quiero que comiences una iglesia. Y mi esposa y yo estábamos como que, ¿qué? ¿Pero cómo? Yo pensaba que iba a ser en mis 50. Yo tengo apenas 32 años. El grupo está bien, ya grabé mi primer disco, vamos por el segundo, estamos viajando, se me están abriendo las puertas, ya estamos viajando internacionalmente, ya había estado en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, ya había estado viajando internacionalmente en Puerto Rico. Y yo digo, quiero ir a otros lugares, quiero seguir viajando. Y el Señor me dice, planta una iglesia y pon todo eso a un lado. Entonces fue allí cuando sus planes interrumpieron los míos. Y yo tenía la decisión de continuar mis planes o seguir los de él. La historia ya ustedes la conocen porque aquí estamos. Tomé la decisión de seguir sus planes. Y fue la mejor decisión porque si yo no la hubiese tomado, no lo hubiese conocido a usted. No solo eso, pero lo que Dios ha hecho en estos 10 años, después que tomamos esa decisión, ha sido maravilloso en nuestras vidas. Y las vidas que hemos podido tocar, las vidas que hemos podido marcar, las vidas que hemos podido transformar, ha sido maravilloso. Matrimonios que han sido restaurados, jóvenes que han sido salvados, niños que hemos podido bendecir, personas que hemos podido casar, personas que hemos podido bautizar. Hemos marcado la vida de mucha gente que de otra manera no lo hubiésemos hecho. Entonces Dios tiene un plan que es mejor. Pero a veces requiere que nosotros dejemos nuestros planes a un lado y le digamos sí a Él. Nehemías lo hizo y él continuó con su plan. Entonces, cuando tú recibes una visión, cuando tienes un peso de Dios, ¿qué vas a hacer con Él? Te voy a contar una historia y termino con esta historia. Hay una historia tremenda que sucedió en el país de Ecuador. Era con un hombre, un misionero llamado Jim Elliot, y él tenía un grupo de misioneros con él, que sintieron la carga de ir a predicarle a una de las tribus más violentas y más peligrosas de las selvas de Ecuador. De hecho, eran conocidos por ser caníbales también. Y no tenían acceso, nadie tenía acceso a ellos. Entonces ellos sintieron que el Señor les puso ese peso de predicarles el evangelio. Empezaron a montarse en avionetas y para poder penetrarse y ganar confianza sobre la tribu, volaban sobre el territorio de la tribu. La tribu se llamaba Uranit. Entonces esta tribu Uranit estaba escondida en la selva amazónica del Ecuador. Y entonces ellos empezaron a volar y le lanzaban comida y le lanzaban cosas, ropas y cosas para ganarse la confianza de ellos, hasta que en un momento dado aterrizaron en una pequeña islita donde pudieron aterrizar la avioneta y empezaron a hacerse amigos de estos indígenas. Bueno, no pasó mucho tiempo donde estos indígenas los traspasaron con espadas y los mataron a todos. Entonces tú dices con flechas. Los traspasaron y los mataron. Y tú dices, pero ¿qué pasó con la carga de Dios? ¿Cómo fue que los llevó para morir? Nadie se convirtió. Nadie creyó en el evangelio. Nadie hizo nada. ¿Cómo fue que se equivocó Dios? Pero es aquí donde la historia se pone más poderosa. Porque sus esposas tomaron la misión para ellas. Y dijeron, nuestros esposos no murieron en vano. Nosotros retomaremos la misión y llegaremos a esta tribu. Y comenzaron a hacerse hacia el lugar. Y como eran mujeres, de alguna manera se les permitió acceso y se mudaron a la selva con la tribu, con todos sus hijos, y comenzaron a ministrarle. Y llegó salvación a toda la tribu. Creyeron en el Señor Jesucristo.
se convirtieron todos. No solo eso, pero los hombres, los indígenas que habían matado a sus esposos, se convirtieron en líderes de estas pequeñas iglesias que estaban formando dentro de la tribu. No solo eso, pero las personas que eventualmente mataron a su esposo, uno de ellos se convirtió en el pastor de la tribu. Y ese pastor terminó bautizando incluso a los hijos del misionero que él mismo mató. Y tú te preguntas, ¿cómo fue que sucedió todo eso? Esa tribu marcó el país de Ecuador. Y a través de esa historia nacieron movimientos misioneros en todo el mundo que han alcanzado a miles y miles de indígenas que eran inalcanzables solamente por la valentía de 4 hombres que decidieron dar su vida para que naciera un movimiento mayor que ellos. Entonces a veces no sabemos qué nos va a deparar el decirle sí a Dios. Quizás Dios no te va a mandar a sacrificar tu vida en una tribu como a ellos. Pero quizás te va a mandar a hacer algo diferente que va a costarte algo. Y eso es lo que el cristiano de hoy no ha aprendido a vivir. Y es una vida de sacrificios por su Dios y por su fe. Queremos que Dios haga todo por nosotros, pero no queremos hacer nada por Él. Venir a la iglesia temprano, por ejemplo, se convierte en algo que a veces es imposible. Ser consistente en nuestra fe se hace algo a veces que es imposible. Pero así como estos misioneros, tenemos que llegar al punto donde todos nosotros entendemos que seguir a Dios requiere sacrificios y muchas veces nos va a costar muchas cosas. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Toma valentía seguir a Cristo, ¿sabes? Porque tú tienes que decirle sí a lo desconocido. Pero yo te garantizo que no hay mayor galardón que los que te esperan cuando le dices sí a Dios. Solo que sea que Dios depare para mí, mi oración es: yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué carga está poniendo Dios en ti que estás tratando de ignorar? Pregúntate esa pregunta. ¿Estás esperando que alguien más dé un paso cuando Dios te está llamando a ti? Yo creo que al igual que Nehemías, ¿estás dispuesto a pasar de sentir la carga a orar, planificar, pero también actuar en la fe? ¿O seguirás siendo una persona que simplemente vive su vida sin dar el paso de seguir a Dios y a lo que Él te está llamando? Yo sé que Dios nos está invitando a algo mayor y yo te voy a garantizar que Dios no te va a invitar a que vayas a sacrificar tu vida. Aunque puede ser que te lleve a las islas amazónicas, y te aplaudo si ese es tu llamado. Pero muchas veces lo que Dios te está pidiendo es algo quizás que está aquí al alcance y que te ha costado decirle sí al Señor. Muchas veces lo que Dios te está pidiendo es que dejes un paso que te ha costado dar. Pero hoy es el día en que lo damos todo por aquel que lo dio todo por nosotros. Hoy es el día que decimos sí a su voluntad, así como Él dijo sí a la cruz. Hoy es el día en que nos hacemos a nosotros mismos sacrificios de alabanza. Si ese eres tú, te voy a invitar a que pases adelante. Si tú tienes una carga que Dios ha puesto en tu corazón y que has estado ignorando, pasa adelante y preséntasela a Dios y dile: Señor, yo no voy a seguir ignorando esta carga. Yo voy a responder.
Si estás esperando que otro sea el que dé el paso por ti, este llamado es para ti. Porque nadie más va a dar vas a dar ese paso, sino tú, porque tú eres el que lo tiene. Así que si hay una carga en ti que el Señor está poniendo, cualquiera que sea, ven y respóndele a tu Señor. Vamos a orar. Espíritu de Dios, estás en este lugar. Yo sé que decirte sí puede cambiar mi vida entera. Puede cambiar mi comodidad, mi rutina, mis preferencias. Puede cambiar muchas cosas. Yo sé que decirte sí a ti me puede costar mucho. Pero Señor, he llegado a la conclusión de que si yo no vivo para ti, ¿para quién vivo? Si yo no vivo para ti, ¿para quién vivo? Si no te obedezco, ¿a quién obedezco? Si tú no eres mi Dios y mi Señor, entonces ¿quién lo es? ¿A quién estoy siguiendo? Porque seguirte a ti, Señor, requiere dejarlo todo por ti. Y quizás el estar tan apegado a las cosas de este mundo es lo que hace que se me haga difícil decirte sí a ti, porque pienso que lo que tú tienes para mí va a ser menor de lo que yo tengo en el mundo. Y ayúdame a reentender nuevamente que lo que tú tienes para mí no se compara a lo que yo puedo lograr en este mundo, a lo que yo tenga, a lo que yo hoy esté valorando como precioso para mí. Lo que viene de ti, Señor, no tiene comparación. Lo que viene de ti da llenura total, satisfacción plena, gozo inefable, alegría verdadera. Lo que viene de ti, Señor, es una bendición que no atrae tristeza con ella, sino que nos hace ricos. Lo que viene de ti, Señor, nos sana, nos levanta, nos purifica, nos restaura, nos hace caminar en las alturas. Lo que viene de ti no se compara a nada de lo que yo pueda ganar en este mundo. Ayúdame a voltear la mirada de las cosas que he abrazado tanto y que hoy pienso que sin ellas no podría vivir. Ayúdame a entender que sin ti yo no puedo vivir. Ayúdame a entender que sin las cosas que vienen de ti yo no podría vivir. Ayúdame a entender que esta vida es vana y que todo lo que el mundo me ofrece es vano y no hay final bueno en ello. Ayúdame a entender que todo lo que he abrazado es simplemente vano. Ayúdame a entender que me he desviado del camino. Estoy muy alejado del camino correcto y a veces pienso que tú estás bien con ello. Me he engañado a mí mismo pensando de que tú estás bien con todo esto y en realidad tú, Señor, estás dolido en tu corazón y tienes lágrimas en tus ojos porque tú quieres lo mejor para mí, pero yo he estado buscándolo por mis propias fuerzas. Cuando tú caminabas en la tierra, la palabra dice que viste a Jerusalén como ovejas sin pastor y lloraste. Te compadeciste de ellos porque estaban tan alejados de ti. Ese es el mismo corazón que hoy está acá. Quizás estás compadecido de nosotros porque nosotros estamos como ovejas sin pastor, buscando lo que es mejor y apropiado para nosotros a nuestro propio parecer.
Pero hoy, así como Nehemías, tú nos has dado una carga que no podemos ignorar, una carga que no podemos simplemente poner a un lado y decir, oh, este fue un bonito mensaje. Yo creo que hoy, Señor, es un mensaje que no vamos a poder olvidar. Nehemías entendió que la comodidad y la posición que él había ganado en Persa no se comparaba al ser obediente a lo que Dios le había llamado. Y como consecuencia vamos a aprender en los próximos capítulos que tú lo levantaste y lo honraste, y él cumplió la misión que tú le diste porque decidió obedecerte y caminar contigo. Ayúdame a entender que como Nehemías, si tú me has llamado, también me has equipado. Si tú me has invitado, también me has dotado de lo que necesitaré para el camino. Que juntamente con la visión viene la provisión. Que no tenga temor, sino que tenga valentía. Te lo pido, Padre, con todo mi corazón. Despierta en mí un hambre nueva por ti. Despierta en mí un celo por tu presencia como nunca antes lo he tenido. Que yo no pueda esperar el domingo para estar sumergido en tu presencia, Señor. Levanta, Señor, un amor por ti, por tu presencia en medio de esta congregación, Señor. Que nos llenemos de un temor reverente de tu presencia y que no veamos el domingo como un día más, sino que le demos la importancia que merece. Que entendamos que todos somos necesarios en el reino de Dios. Hoy, Señor, como Nehemías, te decimos, heme aquí, envíame a mí. Yo iré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida y que el Señor le llene de paz. Que el Señor alce su rostro de aprobación sobre su vida y que su paz shalom esté con usted. Que su mano le proteja, que su palabra le dirija, que su sabiduría le guarde, que su poder esté con usted y que usted sea sellado en Cristo Jesús desde hoy para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho. Estamos despedidos.